serán los redimidos de Jehová, y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo. Sobre sus cabezas será y la tristeza y el gemido huirá. Bien. Buenos días. Muchos avisos. Y eso que algunos lo reservamos para la próxima semana. Viene un buen tiempo de hacer actividades, siempre buscando estar juntos, estar compartiendo, estar conociéndonos sobre todo en el Señor. Eso es muy bueno. La semana pasada escuchamos a través de Franco un mensaje de hacer mayores obras. Precioso, mayores obras. Un desafío, pero así como está el desafío, está el potencial en Cristo para hacer esas mayores obras. Con Ornella y León estuvimos en un encuentro con los pastores de la iglesia allá en Rosario. Les mandaron muchos cariños a todos ustedes, todos los pastores. No sé si los conocen a todos. Por ejemplo, a Pastor Marcelo, Pastor Daniel, Pastor Juan, Pastor Rodolfo, Pastor Hernán, Pastor Mauricio, obviamente, Pastor Iván, no yo, el otro, que también se llama Iván Alfredo. Y también su papá se llama Roberto. Y nacimos en Atacama. ¡Oh! Somos súper tocayos con él. Bueno, a propósito de lo que hablamos, de las noticias que compartimos en el concilio, lo voy a dejar para el final. ¿Ya? Para el final de este mensaje. Que está muy ligado a lo que hemos venido hablando acerca del obrar, del hacer para Dios, y sumado a lo que está haciendo Dios en las iglesias y lo que también Dios nos demanda como iglesia para el día de hoy. ¿Oremos? Bueno, Señor, te agradecemos este precioso día, este primer día, Señor, de la semana, un día consagrado a ti. Gracias por permitirnos empezar juntos y por sobre todo buscándote, Señor. Buscando tu presencia, tu palabra, tu alimento para estos días. Gracias, Señor. Hoy día depositamos toda palabra a tus pies. Desecha toda palabra ociosa, Señor, y que solo permanezca tu buena voluntad. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bien. El título para hoy, si pudiera un vasito de agua. Creo que no me secó. Ahí sí. Doble porción. Gracias, Señor. El título de hoy, Caminante, sí hay camino. La canción es preciosa, pero la vamos a arreglar. Para este mensaje vamos a estar concentrados en dos escrituras, principalmente. En Mateo 10 y en Lucas 10. Fácil de recordar. Mateo 10, Lucas 10, y vamos a hacer después un salto a Eclesiastés. ¿Ok? Para que ya lo tengan preparado en su Biblia. Jesucristo caminaba. Caminaba y caminando hacía. Y caminando predicaba. Y caminando sanaba. Y yendo hablaba. Con él se acercaba
a los pueblos que visitó el reino. El reino de Dios se ha acercado. Pero no solamente caminaba él, sino que con él caminaban muchas personas. Tanto que en una ocasión 5,000 personas habían con él. Es todo un pueblo. Y Jesús, teniendo compasión de ellos, los alimentó con 5 panes y 2 peces. Un churrasco marino. Y con él caminaban también 70 personas, dentro de las cuales se puede contar que estaba Felipe, Esteban, porque cuando había que suplir ese lugar que había dejado Judas, ya en el libro de Hechos, uno de los requisitos era que hubieran sido parte, testigos de lo que Jesús había hecho. No solamente habían 12, habían 70 personas siguiéndolo. Y estaban los 12. Y a estos 12 el Señor los envió. ¿Los envió a qué? Los envió a caminar. ¿Caminar para, como decían por ahí, gastar suela? No. ¿Para aplanar calles? Tampoco. Caminar con un propósito. El Señor nos envía al mundo. Y amados, estamos en una iglesia preciosa y puedo decir con seguridad, con temor y temblor, de que es una iglesia que toma el llamado de Dios. Porque no estamos llamados a quedarnos, sí a echar raíces en la iglesia, ser discipulados en la iglesia, crecer en la iglesia, pero no quedarme ahí hasta que Cristo vuelva. O sea, si me pilla acá, gracias Señor, pero el Señor envía. Y en ese enviar, no dejo de estar plantado en la iglesia. Importante. No dejo de estar congregado. En la misma iglesia se envía a personas. Esa ha sido la historia de nuestra iglesia. Nuestros pastores fundadores, Tomás y Paulina, ellos fueron enviados a su tierra, a Chile. Y acá, siendo obedientes al Señor y con gozo en el corazón, empezaron una obra el año 83, 82, si no me equivoco. Y así han conocido personas, han formado personas, han levantado obras para Dios, de Dios, a través de Dios, como dice la palabra. Y han trabajado con siervos y han hecho discípulos. Y han tomado la visión de que como iglesia no es para estancarnos, es para ir. Vamos a Mateo 10. ¿Por qué? Porque así como, queridos, hay camino, nos debiéramos preguntar, ¿cómo debo caminar este camino? Recordemos que Jesús dijo que Él es el camino. Por tanto, hay camino. Caminante, si hay camino, no se hace camino al andar, porque el camino ya está. Mateo 10. Jesús acaba de elegir a 12 apóstoles. ¿Qué dice acá? A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibieron, den de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno,
y posad allí hasta que salgáis. No dice días, hasta que salgas de ahí. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no recibiere, que a veces pasa, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Sodoma y Gomorra son ciudades que fueron devastadas por el pecado que había. Y el Señor envió juicio. Eso está en el Antiguo Testamento. ¿Cómo es este caminar? Habiendo leído esto, y ahí vamos a leer Lucas después. Número 1, es caminar con fe. 2, caminar congregado. Y 3, caminar sabiendo que Jesús está. Con eso estamos. Con eso podemos caminar, hacer trekking, ir, gastar suela, sin ningún problema. Primero entonces, es caminar con fe. Y esa fe está muy ligada a lo que Dios ha dado para que lo hagamos. Hay cosas que el Señor no da. Ni 2 túnicas, ni oro, ni cobre, ni plata, ni un par de zapatos más. No. Da otras cosas. Entonces, es sin oro, sin plata, sin cobre. No tengo problema con eso. No tengo oro, ni plata, ni cobre. Entonces, ¿qué podría ser eso hoy día? Nuestro sustento. O más que nuestro sustento, una planificación a futuro detallada de cuánto necesito para gastar y hacer. Sacar cálculos. Tengo que ir, tengo esto, vamos. Y si no lo tengo, no voy. No. Sin alforja. La alforja es un morral, ¿cierto? Un morral. Es donde yo puedo guardar adentro. Voy a llevar un cuaderno, llevo una agüita energizante para el camino, un sneaker, llevo también, talco para los pies, una menta, todo lo que me quepa en la alforja, lo llevo. Ahora, no sé cómo lo hacen las mujeres, que en la cartera les cabe la habitación. No sé, hombres, yo me encuentro con cosas en los bolsillos. No es que las guarde ahí. No es con alforja, ni 2 túnicas. No es con 2 túnicas. Una tenida sport, una tenida semiformal, con 2 calzados. Con uno bueno basta. Sin bordón. El bordón es este bastón. Sin bastón. Tranquilo. Entonces, ¿cómo voy? Lo bueno que lo envió de a 2. Entonces, si son 12 y fueron de a 2, ¿cuántos grupos hicieron? Perfecto. ¿A cuántas ciudades fueron? No van a ir a la misma. ¿Dónde está la economía de Dios ahí? Vayan a diferentes lugares. Ahora, puede que hayan ido a la misma ciudad, pero a diferentes barrios. Aló, y Pedro debe haber dicho adentro, estoy adentro, okay, voy para el otro lado. Aló, Santiago, yo estoy acá, ok, para la otra casa. ¿Hay alguien? No, aquí entro. No estorbarse, ¿o no? Pero los envía de a 2. ¿Hay acaso provisión ahí? Claro que hay provisión. Porque no me envía solo. No me envía solo, sin oro, sin plata, sin cobre, sin alforja, sin túnica, sin calzado ni bordón. Me envía con alguien y ese alguien también va sin oro, sin plata, sin cobre, sin nada. Pero voy con él. Voy con alguien. El Señor se encarga
Yo creo que conoce nuestra debilidad. Conoce nuestro peligro de que andemos solos. Nuestro peligro de que yendo mis pensamientos comiencen a dar vuelta y a hablarme. De que yo comience a conversar conmigo. Porque, amados, eso es algo que pasa. Si voy a hacer una obra de Dios y voy solo, seguramente voy convenciéndome de que tengo que ir. Por ejemplo, misiones. Que viene un tiempo de misiones. Bueno, todo día hay misiones. Pero ya, somos llamados a misionar, a ir a algún lugar. Y si voy solo, seguramente voy a ir yendo. Bueno, y si mejor regreso hoy día, voy mañana. Mejor no, mejor aviso que puedo ir hasta y voy conversando conmigo. Negociando. A ver, Iván, ¿qué me permite hacer? Y el otro, Iván, no sé, mira, yo te permito hacer esto. Y me puedo perder en mis conversaciones. Pero si voy con un hermano que puede ir con la misma debilidad, pero que hemos estado creciendo en la palabra, seguramente este hermano me va a decir, oye, ¿y la fe dónde está? A veces nos pasa de que se nos es más fácil decirle al otro, alentar a otro a fe, que a nosotros mismos. Por eso también nos advierte, no mires la paja en el ojo ajeno, sino que mira la tremenda viga, el palo de 6x6 que tiene en el ojo. Es más fácil ver al lado. Es más fácil enjuiciar al lado. Pero así es más fácil también dar palabra, dar aliento y llevar a fe al hermano, pero no llevarme a fe a mí. Jesús conoce eso. Por tanto, qué bueno que haya alguien, un hermano, un amigo en la fe, que me diga, ¿sabe qué? Ya pues. Sacúdete ese pensamiento. Vamos para allá. Tú has visto la gloria de Dios antes. No es primera vez que tú vas a misiones. Tú sabes lo que pasa y que después regresamos contentos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Acaso Dios no te ha dado a ti? Y me puede decir eso. Gracias, Señor. Y me lo han dicho. Me lo han dicho. El Señor sabe nuestras debilidades. Y por otra parte, Jesús está usando algo que en el momento, en la cultura de ese tiempo se usaba. Que para dar noticias se consideraba siempre 2 personas porque un testigo era importante. Siempre un testigo. Siempre. Entonces, si hay 2 personas que hablan lo mismo, le creían más que aquel que hablaba solo. En cualquier cosa. En un delito, en una noticia, en algo que vio. Entonces, si van 2 testigos, como dicen ahora, hay 2 puntos de vista del mismo evento, y ambos quizá tienen 2 puntos de vista, pero concuerdan en los hechos, se transforma en un relato creíble. Eso pasa con los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y uno puede decir, ay, aquí relató otra cosa, aquí le agregó una persona más, y acá falta. Yendo a la base del suceso, ocurre lo mismo. Son testigos fieles. 2. Y por otro lado, si vamos solos, ¿cómo crecemos? ¿Cómo crezco en la paciencia? ¿Cómo crezco en el testimonio? ¿Cómo crezco en santidad si nadie me ve? ¿Cómo crezco en el amor fraternal? ¿Cómo crezco en dar palabra de vida? ¿Cómo crezco en el dominio propio? Hay algo que veo mi hermano que me saca. Bueno, dominio propio. ¿Dónde crezco? ¿Solo? No. Solo no. Y se suma el segundo punto. Caminar congregado. Donde hay 2 o más reunidos en mi nombre, dice Jesús, allí estoy yo. 2 o más. ¿Cuántos se necesitan? 2. El Señor me ha llevado, puede ser, a formar una iglesia, pero solo hay 2 personas, Señor. Solo hay 2 personas. Hay 2 personas reunidas en el nombre de Jesús, por eso hay iglesia.
hay iglesia. Uno de los testimonios que nos contaba Pastor Huberto fue que conocieron a una señora que Dios le habló a esta señora. Hay una historia detrás muy interesante, pero que al final vieron que Dios ha estado llamando a esta mujer, que tiene un vínculo con Chile, y se ha juntado con nuestros pastores. Y ella, en un momento de unas reuniones que tenían con Pastor Huberto y Filomena, comiendo algo, como son ellos, compartir, esta señora dijo: hoy empieza la iglesia en Albi. El Señor puso un día, usó a una hija de él y determinó: este día ha comenzado la iglesia en Albi. Y eran tres personas. Ir de a dos, los manda a los perdidos, los manda a ser informados, a entrar y quedarse en las casas, pero los manda con provisión. En el relato del Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios camina 40 años en el desierto, Dios les muestra que el calzado de sus pies no se ha gastado. Caminaron 40 años en el desierto y su ropa no envejeció. Su calzado no se gastó. ¿Se imaginan un calzado que no se gaste? Bueno, hablemos un poquito de historia. ¿Cuál es el material, o más bien la tela, que más se ocupa en el mundo? La mezclilla. Se ha determinado que en todo el mundo, al menos, todas las personas tienen al menos un pantalón de jeans. O denim, como le llaman. Le dicen denim, también le dicen, tienen otro nombre. Levi's. Jeans. Ahora es interesante, le cuento un poco la historia de los jeans. Es muy interesante porque fueron creados para efectivamente poder ser usados y que no se desgasten. La historia de los jeans hay que ir al siglo XVII, a Italia. ¡Wow! El siglo XVII. ¿Y qué había en ese momento? ¿Habían vaqueros? No, no habían vaqueros. Lo que habían eran barcos. Y para las velas se ocupaba la lona con mezcla de algodón. Ahora, de Génova procede el término jeans, porque Génova en francés es jean. ¿Ok? ¿Y por qué lo asociaban a Génova? Porque ahí se le daba el color azul. Este azul jean, blue jeans, era con un tinte de Génova. ¿Por qué se le conoce como denim también a estos pantalones? Porque se empezaron a confeccionar, traído de Génova el color, en la ciudad de Nimes, en Francia. Entonces eran denim. Y ahí venía la tela. Y después viene un empresario, cuando en Chile estaba ocurriendo casi la guerra del Pacífico, en Estados Unidos, en San Francisco, se estaba creando el primer pantalón de jeans. Así antiguo. Así antiguo. ¿Quién lo creó? Levi Strauss. Levi. Se llamaba Levi. Y este inmigrante alemán, huérfano, empieza a darse cuenta que los mineros de Estados Unidos desgastaban su ropa y crea entonces, con la tela que venía de denim, de Nimes, pintadas con el color de Génova, empieza a confeccionar una jardinera y crea el pantalón. Y uno de sus compradores, que se llamaba, como la moto, Davis, perdón, era por ahí. Davis, un comprador de él que tenía una minera, se da cuenta de que los pantalones se descosen. Por tanto, le pone broches al pantalón. Y ahí, por eso, todos los jeans tienen como unos brochecitos acá. Unos remaches, porque se abrían. Y ellos dos fundan, entonces, la primera tienda de pantalón jeans. Interesante, ¿no? Nos desviamos un poco del tema, pero ahora, el hombre ha sido capaz de poder crear esto, un pantalón que no se desgasta.
De hecho, se encontró hace poco en un resto arqueológico de una mina en Canadá, el jeans más antiguo, de 1883. Y está intacto. Este es... no. No. Lo crearon y ahí está intacto. Estuvo bajo nieve, bajo lodo, lo sacaron y ahí está. Ahora, si el hombre es capaz de crear esto, ¿Dios me puede sostener con una prenda? Totalmente. Si convirtió el agua en vino, para Él no es problema convertir esta tela en algo mejor que el jean. Mejor. Y me provee de un hermano, y vamos de a dos, y vamos a los perdidos. Y en eso el Señor también da instrucciones, porque habla de congregarse. No vayan solamente de paso por las ciudades. Allá donde abran las puertas, se quedan. Y las primeras iglesias empezaron en casas. ¿Nos suena familiar? ¿Cómo empezó a llenar? En una casa. ¿Compartiendo qué? Un desayuno, almuerzo, habitaciones, la ducha, compartiendo la casa. Y el Señor nos llevó ahí a permanecer. En los lugares donde se abran las puertas, entren ahí. Y allí quédense. Y si me sirven un plato de chunchule, cómetelo. Si me sirven guatita, me lo como. Porque no sabemos el impacto que eso puede tener. El impacto que eso tiene. Que personas reciban, y a veces no ocurre, amada iglesia, que abren la puerta de las casas a las personas y dan lo mejor. Dan lo mejor. Que para nosotros puede ser, esto no es común. Y el Señor nos enseña. Entra allí y posa ahí. Y lo que ponga por delante para servírtelo, cómelo. Y tú que sabes dar las gracias y sabes de dónde viene esta provisión, agradece. Y lleva a la casa a agradecer. Precioso. Yo sé que la semana pasada compartieron acá un rico almuerzo. Un rico almuerzo. Eso es, amada iglesia. Compartir en la mesa. La iglesia comenzó así. Compartir. Es un llamado a nosotros también a abrir nuestras casas. Y si voy a abrir mi casa tiene que estar consagrada. Y para que la casa se consagre, como dice acá, si ustedes entran a la casa, la paz entrará a esa casa. Si mi casa, necesita la paz de Dios, es porque yo la necesito primero. La casa se consagra porque hay hijos de Dios adentro. Y el Señor así comienza su iglesia. Así las comienza. Todo lo que vemos después, estas iglesias con pilares, eso viene de los romanos. Porque los romanos empezaron a usar los templos para un nuevo uso católico. Eso vino después. Es casa. Por eso nuestra iglesia se llama la casa del Señor. Y por eso es importante poder venir acá. Venir acá. Nadie nos impide venir acá y estar con los hermanos. Nada. Nada. Traer un queque. A veces yo paso por ahí y compro unas churrascas. 6, 2 para mí, 2 para... no. Y todo lo que yo traigo acá a la iglesia, acá se queda. Porque entiendo que en la semana puede venir alguien y que abra el refrigerador. No sé qué puede haber adentro. Había hasta torta adentro. Y si yo veo que algo está ya, le está saliendo un elemento extraño, lo boto. Y limpio y dejo algo nuevo. Porque es casa. Eso hacemos en nuestra casa, ¿o no? ¿Le ha tocado limpiar el refrigerador? ¿Con mascarilla?
A mí igual. El último punto, caminar sabiendo que Jesús está. Vamos a Lucas 10. En el relato de Lucas, a los apóstoles fueron. Los 12 fueron enviados y volvieron. Felices volvieron. ¿Qué hace Jesús? Después de estas cosas, ahora, ¿qué es lo que había pasado antes? Porque dice después de estas cosas. ¿Qué cosas pasaron? Pasó que algunas personas le preguntaron al Señor, le dijeron, nosotros vamos a donde tú vayas. Eso le decían las personas a Dios, a Jesucristo. Nosotros vamos a donde tú vayas. Entonces, después de estas cosas, de esas conversaciones, designó el Señor también a otros 70. ¿Cuántos somos acá? Ya, estamos por ahí. A otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él. Si los envía delante de él, ¿dónde va Jesús? Atrás. Precioso. Los envió delante de él. Y Jesús venía atrás. ¿Quién de acá se anima a caminar, a ir a un lugar sabiendo que Jesús viene atrás? ¿O no? Y a veces uno dice, Jesús, anda tú primero, después voy yo. Y acá Jesús está enviando, vayan, y yo voy detrás. A toda ciudad y al lugar donde Él había de ir. Jesús iba a ir a esos lugares, a donde los discípulos iban. Y le decía algo que ya hablamos acá hace un par de domingos: la mies, la verdad, es mucha, más son los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. Id, esa palabra, id, es poreumai. Y poreumai es id como voy caminando en un pasillo. En un pasillo te puedes desviar a izquierda o a derecha. ¿Qué pasaría si en un pasillo te desvías a izquierda o a derecha? Vas de acá a allá, no te pierdes. Ese id está diciendo Jesucristo. Id, me perdí acá. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Wow. En cualquier casa no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Es lo mismo que les había dicho a los 12. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. Porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. A veces, ya, vamos a estar acá un día. Señor, ¿mañana dónde? Espera. Ya, pero ¿qué vamos a hacer mañana? Mañana quédate acá. Sigue acá. Sigue ahí. No paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed los que os pongan por delante. Lo vuelvo a decir. Quizá no comían de todo los discípulos. Y tenía que ser bien enfático en esto. Y sanad a los enfermos que en ella haya. Y decirle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Y cuando dice que se ha acercado es una sola palabra. Eguizó. Y esa palabra tiene una connotación muy fuerte de que ya está acá. El reino de Dios ya está. Porque uno puede pensar, mira, viene acá. No. El que se ha acercado es que ya está. Jesús trajo el reino de Dios. Ya está. ¿Ok? Se ha acercado. Por entonces puedo ver todo el reino de Dios en la casa.
Cuando oramos y Jesús enseña a orar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros y el reino de Dios ya se ha. Por tanto, todo lo que pasa en el reino de los cielos, ¿dónde lo voy a ver? En la tierra. En las casas. En las casas. Hablando, sanando, liberando. No sería extraño verlo porque el reino de Dios ya está. Ya está. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Y aquí está la misericordia de Dios a los que no quieren recibirlos. Pero estos sepan que el reino de Dios se ha acercado. El mensaje igual queda. Igual tiene que decirse. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Lo vuelvo a decir. Por tanto, esto de ser enviado no fue para los 12 solamente, para los 70 solamente. Porque Jesús cuando ora por sus discípulos, ora por aquellos que van a creer. Y ahí entramos nosotros. ¿Puedo ser yo enviado? Es que no cabe la pregunta. Voy a ser enviado. Voy a ser enviado. Porque allá afuera hay casas en donde el reino de Dios quiere estar. Y hay puertas que no se han abierto, pero el Señor va a abrir. Y hay personas que no han oído, enfermas, que han sufrido duelos, tristezas o mucha abundancia y se han olvidado de Dios. Y allá hay que ir. El reino de Dios se ha acercado. Jesús va. Pero primero nos envía. En este orden. Congregados, con fe, sabiendo que Él provee y con orden. Algo maravilloso, entre paréntesis, algo que nos enseñaron nuestros pastores. Cuando vaya a una ciudad, preséntate a las autoridades. ¿Quiénes son las autoridades? Tengo que ir informado. Cuando voy a un barrio, ya, a ver, hay una junta de vecinos, ¿cómo entrar? Acá lo enseña. Infórmate quién vive ahí. Y para informarse hay que escuchar. Y cuando entramos a una casa, para informarnos hay que escuchar. Antes de hablar. Antes de hablar. ¿Qué pasa con tu vida? ¿Qué está ocurriendo? Y ahora voy a retomar lo que les comentaba de las iglesias. Hay un mapa. Primero vamos a partir en el mundo. ¿Ok? El mundo. ¿Cuántos continentes tiene el mundo? 5. Traté de ser lo más visible posible. Está en el amarillo. ¿Lo ven arriba? Hay 3 puntitos ahí. Hay un puntito ahí. Hay muchos puntos acá. ¿Qué es eso? Donde la iglesia está. Donde la iglesia está. Estamos en el mundo, amados. Y uno puede decir, pero el mundo es más. Y acá si uno dice, pero los obreros son. Claro que la mies es mucha. Y si yo me pregunto, ¿y por qué no hay más? Me tengo que preguntar, Señor, ¿soy tu obrero? Soy obrero. Porque si yo fuera obrero, ¿cuántos puntos amarillos habrían ahí? ¿Cuántos somos acá? Pongamos que somos 70. Y el Señor nos envía de 2 en 2. ¿Cuántos grupos tenemos? ¿A cuántos países podemos ir? 35. Sorprendente, ¿no? Sigamos. Hay otro mapa, un zoom. Ahí está. En Chile, 2016 kilómetros de iglesia a la casa del Señor. Antofagasta,
Ahí está el pastor Daniel con Valeria. En Caldera, Wesley. Está haciendo su práctica Wesley ahí. Está saliendo de la carrera de psicología. Estudia en Viña del Mar y hace la práctica en Caldera y sirve en Copiapó. Toda la semana. En Copiapó, pastor Orlando y Teresa, que fueron enviados de la iglesia de la Florida. En Vallenar, pastor Iván y Ansi. Ellos pertenecían a Copiapó. Después se fueron a Rosario y de ahí fueron enviados. En la Florida, pastor Rodolfo. ¿Han visto los mensajes del pastor Rodolfo? Por favor, véanlos. O sea, vean todas las transmisiones que puedan. Pastor Rodolfo enseña en el seminario las enseñanzas de Jesucristo. Me han dicho los alumnos que se sorprenden con esas clases. Y lo que está pasando en la Florida, en sus palabras, están teniendo una fiesta en el Espíritu. Precioso. La dehesa, pastor Hernán y Marisol, que pastoreaban la iglesia de Copiapó, después Reñaca, y ahora están en la dehesa. Estuvimos ahí con Ornella el domingo. Una iglesia preciosa, muy linda, muy linda. Nos perdimos para llegar. Me pasa eso en Santiago, me paso la autopista. Y de 5 minutos de llegada a 15 ahora. Pero llegamos a la hora. En Providencia, nuestra iglesia principal, con nuestro pastor principal, pastor Mauricio, su esposa Paula. Ellos fueron pastores acá. ¿Se acuerdan que nos contaron la historia ese 8 de diciembre? Y de Providencia son enviados muchos misioneros. Acá hay muchos de Providencia, ¿o no? ¿O no? ¿Y el José? ¿O no, José? Raquel, a servir a la iglesia, en el colegio. Siempre hay que tener en oración la iglesia Providencia. Siempre. Ahí también están nuestros pastores fundadores. Pastor Tomás, Paulina Rodríguez. Reñaca, pastor Juan y Edith, el pastor más joven de la iglesia. Más joven que yo. Es que él se afeita. Con pastor Juan fuimos compañeros en el seminario, compartimos la misma pieza. Les contara la historia, pero no le voy a contar. Muy especial. Y están pastoreando 2 iglesias, Reñaca y Algarrobo, los sábados. Los obreros son pocos. En Osorno, pastor Marcelo Picó. Busquen ahí, iglesia en Osorno, vean la casa, van a querer ir. Van a querer ir. Y allá está él, moviéndose a las cárceles, a los hospitales. Nos contaba que es una iglesia de oración, una iglesia que está empezando. Claro, los miembros son pocos, pero la oración es mucha. Y los milagros que están viendo son grandes, en Osorno. Y van a abrir plantíos en Frutillar, si no me equivoco, en Puerto Varas. ¿Le gusta Puerto Varas? Pastor, voy con mi familia un fin de semana a Osorno a apoyar. Vayan, por favor. Alabanza. Pastor, tengo un sentir de ir a apoyar Lampa, que no lo mencioné acá. Carlos y Carla. A la iglesia Lampa. Quiero ir a apoyar, Señor. Pero vayan, por favor. Vayan. No tenemos cómo ir. Tenemos una iglesia que puede proveer. Están haciendo, el grupo de alabanza está apoyando a Vallenar en esto. Pero hay muchas iglesias que también necesitan. Carlos y Carla, una iglesia preciosa en Lampa. Hay que ir a apoyar. Iglesia que el Señor ha levantado y ha sostenido con su mano. Y en Europa, ¿qué tenemos? Segovia, Gabriel Galindo y Trinidad. Precioso ellos. Ellos sirvieron mucho tiempo en Haití.
En Albi, Pastor Roberto y Filomena, ahí están, haciendo obra en la iglesia de Albi. Filomena nos comentaba que hay una estrategia preciosa que está haciendo. Justo al frente de ellos, en la casa, hay un centro cultural donde hacen exposiciones. ¿Qué es lo que hace Filomena? Como tienen un estacionamiento cubierto, tiene su taller de pintura, y lo que hace cuando hay inauguración, abre el taller y recibe a las personas. Precioso. Y han conocido personas, 50 personas que han recibido y que los han recibido, como dice acá la Escritura, y ellos han entrado y han posado. Venecia. Yo sé que hay quienes tienen nacionalidad acá o pueden optar alguna nacionalidad de Europa. Ustedes tienen pase libre. Eso es de Dios. Y en Venecia lo que está haciendo con Andrés y su familia es precioso. Nos contaba un relato de que sus pequeñas que estuvieron en el Montague empezaron a ir al colegio allá sin hablar ni pizca de italiano. Y ambas sacaron el mejor promedio. Eso es de Dios. Habla de la obra del Colegio Montague. Lo preparado que los saca a los niños. Los preparados están en otro lugar con otro idioma. Y ahí entendemos que el conocimiento no tiene lenguaje. El conocimiento viene de Dios. En Haití, Juan Antonio, Miriam. Y allá están con la escuela, el colegio en Haití, con los mismos, algunos de los niños que estaban en el orfanato. ¿Y cuánta otra obra el Señor quiere hacer? Ovalle. Estamos a esto, iglesia. A esto. Hay que orar, hay que ir. Y cuando vayamos, visión de iglesia. Es visión de iglesia. Lo que estamos haciendo no son solamente obras, es iglesia. Y el Señor va a proveer de un lugar. Pero hay que ir con esa visión. Pastor Mauricio, cuando estoy cerrando, me alargué un poco, pero era para la hoy día. Pastor Mauricio en el concilio hizo una pregunta, vi su rostro de sorpresa. Preguntó ahí, ¿quiénes de acá estudiaron en el seminario? Todos levantamos la mano. Todos. Todos hoy día que están en una labor misionera o pastoreando, pasamos por ahí. Y yo sé que eso es de gozo para nuestros pastores fundadores, porque es la visión. Es la visión. ¿Cuánto tiempo pasó Jesucristo con sus discípulos? Un día, un año, 3 años y medio y 40 días de yapa. Sabemos esa escritura que dice que para el Señor un día es como 1000 años, 1000 años como un día. ¿Lo creemos? ¿Lo creemos? Entonces, ¿qué son 2 años? Hice un cálculo. No soy matemático, pero me puse a pensar. Todo lo que yo viví en el seminario versus haberlo vivido fuera del seminario, viniendo solamente los domingos acá. En el seminario pasé 608 días creciendo, recibiendo de Dios y buscando de Dios. Intenso. De no haber ido al seminario y viniendo solo los domingos, entendiendo que el domingo son 4 horas, no un día, me hubiera tardado 12 años en vivir lo que viví en 2 años allá. 12 años o 2. ¿Cuál demora más? Solo números. Estoy dejando de lado la experiencia que se vive ahí adentro. Y hay fotos.
Ahora, estas fotos no son de ayer, son del tiempo cuando estuvimos con Ornella ya, estudiando en el seminario. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp de esa generación y Nicolás Guerra con Pamela Tedia están pastoreando a los jóvenes en Providencia, pastor de jóvenes. Él me compartió estas fotos, año 2014-2015. Esos árboles ahora son más grandes. ¿A quién reconocen ahí? ¿Qué está haciendo? Así estaba todo el día la Ornella. Estudiando, trabajando. Y así estudiaban. Yo me iba a la biblioteca a estudiar. Y ahí cada uno. Tiempo de compartir. Miren, y seguramente hay una tarea ahí en la mano. Y eso es lo que pasa. Uno está ahí estudiando, pero lo que se habla en la asignatura es conversación en el día. Es de administración en el día. Y así estábamos casi todos los días. Clase con Pastor Guillermo González. Pastor Guillermo González pertenece a la Asamblea de Dios. Él tiene un cargo de ir a supervisar diferentes seminarios en Latinoamérica. Y dijo, textual, no hay otro lugar como el Seminario Teológico Verbo para las Naciones. Es único. Con esas palabras. Único. Tenemos un tesoro, amados. Estas clases, ahí, pastor, uno de los ramos que nos enseñan es homilética, cómo armar un sermón. Y en sus clases a veces bajaba la presencia del Espíritu Santo, soltamos los lápices y ahí que el Señor hiciera. Les mentiría si sé cuántas veces lloré en clase. Y el pastor decía, está bien, sí o no, decía yo, sí o no. Y el Señor obrando, porque justo esa mañana algo había pasado, un pensamiento, y Dios dio una palabra en la clase. Eso ocurre. Pastor Mauricio constantemente va a estar con nosotros. Ahí está Fernando, detrás del Pastor Mauricio. Fernando Gutiérrez, fuimos compañeros también. Eran tiempos extras para compartir. Retiro de alabanza, ahí mismo. ¿Tenemos retiro? ¿Cuándo? En 3 horas más. Perfecto. Vamos para allá. ¿A dónde? Al patio. Y ahí íbamos. Ese soy yo. Hippie. Estaba en mi salsa allá. Entre el huerto y las plantas, con orugas acá. Sí. Esas cosas pasan. El lugar es precioso. Eso seguramente es invierno por cómo estamos abrigados y comiendo pan caliente. Lo que ocurre ahí, iglesia, es visión de Dios. Cuando leemos el libro de Hechos, que estaban todos unánimes compartiendo, yo puedo decir que lo viví. Un lugar conforme a la iglesia primitiva, esta iglesia primera, compartiendo el pan con sencillez, pan con mantequilla. Siempre había un toque ahí de algo. Conmigo entendí después por qué se sentaban tanto conmigo, porque como yo no como postre, lo tenía ahí, y siempre había un hermano nuevo al lado mío. Ahora yo era astuto, cambiaba pan por marraqueta. Y esos espacios estaban. A veces cuando ocurren, a veces no ocurre en el día, algo pasó, no estoy bien, necesito apartarme. Allá tenía que caminar 10 metros. Y lo precioso es que un hermano me veía y me dejaba. Y cuando ya veía que estaba menos para conversar, se acercaba. Y oraban. Y alababan. También jugábamos a las pelotas. Y perseguíamos las gallinas y todo eso. Esa es la última, ¿no? ¿Por qué menciono esto?
porque sé que ante el llamado de Dios pueden haber dudas. Pueden haber dudas. ¿Dónde, cuándo, cómo, con quién? Hay un lugar seguro para ir. Es donde Dios sana, restituye, da visión, me alimenta, me prepara para la buena obra. Y terminamos con esto. Vamos a Efesios 4. Efesios 4:10. Perdón. Sí, 4:12. Efesios 4:12. La obra está. Siempre hay obra que hacer. Y para eso hay que prepararse. Hay que prepararse. Acá la palabra dice, esta es una escritura que está en la página del Seminario Teológico Verbo para la Nación en internet. Está esta escritura dentro de la visión. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Todo quien se ha apartado para Dios en el corazón. Quien se aparta para Dios en sus pensamientos. Quien se aparta para Dios en su vida. Ese es santo. ¿Para qué? Lo aparta y lo perfecciona a los santos para obrar, servir en el ministerio. Afuera y por sobre todo también para edificación de la iglesia. Integral. Y al lado, con un lapicito, escriban lo siguiente. Abajo de eso, 2 de Timoteo 3:17. Y lo leen después. Una concordancia. ¿Quién de acá quiere servir a Dios? Levante su mano bien alto, porque ¿quién quiere servir a Dios acá? Vamos a tener un tiempo entonces de orar por ustedes. Orar por ustedes. Quien quiera servir a Dios va a pasar adelante. Y voy a orar por ustedes. Voy a orar por ustedes. Sí, a ver, ¿se me puede apoyar Carolina Felipe en orar? Y atentos a escuchar de Dios mientras la alabanza suena. Amén.